¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Espero que todas estén muy bien. Bueno, nuevamente nos encontramos para una clase más, ¿sí? La etapa histórica que nos tocaría abordar hoy día es justamente el gobierno o el reinado de Enrique VIII. ¿Bien? Siguiendo con toda este protestantismo que fue abarcando por toda Europa, ¿sí? Inglaterra le toca llevarlo adelante de un modo distinto, ¿sí? Es decir, esta ruptura que llevó adelante el protestantismo en todo el continente europeo, ¿sí? En Inglaterra se manifiesta de un modo distinto, ¿sí? Directamente es llevado adelante por este monarca, ¿sí? Bueno, explicando un poquito, Enrique VIII, ¿sí? Era hijo de Enrique VII, ¿sí? Este rey de la familia de los Tudor, ¿sí? Había luchado en esta guerra civil, es decir, interna del reino inglés, llamada la Guerra de las Dos Rosas, en la cual se enfrentaron, ¿sí? sectores, es decir, dos sectores más fuertes o preponderantes de la nobleza inglesa. ¿Bien? En esta guerra, ¿sí? Gran parte de la nobleza se vio diezmada, lo cual le da la posibilidad a que este monarca nuevamente, perdón, este nuevo monarca, inicia un gobierno, ¿sí? de gobierno absoluto, es decir, de cierto absolutismo. ¿Por qué? Justamente porque la nobleza ya no coartaba, no limitaba o no restringía, propiamente dicho, ese modo de gobernar de estos nuevos monarcas modernos, podemos llegar a considerarlo, de esta era moderna. Además, existía una gran ambición personal de parte del rey de enfocar el gobierno en su propia persona, y lo característico ya de esta nueva era moderna era justamente la aparición de una nueva clase social llamada burguesía, de la cual directamente este monarca se veía instado o manejado de cierto modo, ya que gran parte de los monarcas modernos, ¿sí? necesitaban, para llevar adelante el predominio de su propio poder, por todas estas guerras que fueron aconteciéndose, recibían dinero en préstamo, ¿sí? Y a cambio estos burgueses recibían beneficios políticos de parte de los monarcas. Bien, no fue el caso ajeno de Enrique VIII, el cual, ¿sí? también se vio impulsado por sus medidas políticas por esta nueva clase social. Bien, eh, resulta que el conflicto nace propiamente porque Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, ¿sí? hija de reyes católicos españoles, y no tenía descendencia de un varón, es decir, acontecía que como los Tudor se ubicaron en un poder de cierto modo, haberlo tomado por la fuerza, necesitaban una mano fuerte y el gobierno de un hombre. Bien, quien ejercía el papado por entonces era Clemente VII, y el monarca, ¿sí? quería casarse con Ana Bolena, ¿bien? quien se considera que era su amante. Bien, una vez fallecido el arzobispo de Canterbury, nombra a Cranmer, ¿sí? y este nuevo arzobispo directamente casa a Enrique VIII con Ana. Bien, como el Papa no acepta, digamos, esta nulidad al considerarla, ¿sí? ilegal, ¿sí? le dicta la excomunión en 1833, y a su vez el monarca, ¿sí? promulga el acta de supremacía en 1534, donde se nombra al monarca no solo como cabeza política del reino de Inglaterra, sino que también además como cabeza religiosa. Es decir, esta nueva iglesia, ¿sí? que a posteriori pasa a llamarse anglicana, se encontraba a la cabeza del propio monarca, no ya del papa. Bien, aquí aparece un personaje, ¿sí? llamado Santo Tomás Moro. Bien, ¿sí? Tomás Moro había sido canciller
decir, fue un gran asesor de este monarca y fueron grandes amigos, pero ante la embestida de esta situación, ¿sí?, no solo política, sino que también religiosa, Tomás Moro lleva adelante esta fidelidad, podemos llegar a considerarlo como aquel laico, bien, ejemplo, no solo de político, de abogado, sino que también de fiel servidor del Papa, contra esta nueva embestida del protestantismo. Bien, también aparece este diácono Juan Fischer, quien había sido tutor del mismo Tomás Moro, que también ambos mueren mártires en esta época de persecución religiosa. Bien, justamente en este aspecto yo les voy a dejar un link, ¿sí?, donde hay una película muy bella, ¿sí?, llamada Un hombre para la eternidad, que cuenta la vida de Tomás Moro, ¿sí? Les dejo el videito para que ustedes, esta película, ¿sí?, que fue filmada, bueno, en la época donde Hollywood, ¿sí?, mostraba o tenía películas de contenidos religiosos, es decir, católicos, ¿bien? A fin de que ustedes me armen una esquemita propiamente haciéndome relevancia en la figura de Tomás Moro, ¿bien? Su dimensionalidad religiosa, dar algunas características, y su dimensionalidad, ¿sí?, política, ¿bien? Es decir, este hombre, ejemplo de varón fiel y cristiano, ¿bien? Bueno, aparece, ¿sí?, como figura este canciller llamado Cromwell, ¿sí?, el cual se puede caracterizar como aquel quien lleva adelante el apoderamiento de los bienes de la iglesia, ¿sí? Tenemos que entender que esta gran burguesía, ¿sí?, era la que también socavaba los derechos que tenía la iglesia en Inglaterra para adueñarse de los bienes propios de la iglesia, ¿bien? Este personaje es quien lleva adelante este apoderamiento, ¿sí?, y esta actitud, ¿sí?, de robo contra los bienes de la iglesia, ¿bien? También lleva adelante Cromwell, ¿sí?, la posibilidad de que las nuevas doctrinas protestantes entren en Inglaterra, ¿sí?, ya sean calvinistas, luteranos y varias doctrinas, ¿sí?, contra el orden, ¿sí?, católico cristiano, ¿sí? Bueno, una vez que fallece Enrique VIII, lo sucede su hijo Eduardo VI, ¿bien? Pero al tener una edad de 9 años, el poder no lo ejerce él personalmente, sino que lo lleva adelante un ministro llamado Lord Somerset, ¿bien?, el cual fortalece más el poder que comienzan, ¿sí?, a tener los calvinistas ingleses. Ellos, recuerden ustedes, les comenté que en Inglaterra pasaron a llamarse puritanos, ¿bien? Una vez que fallece, porque el reinado de Eduardo no fue un reinado prolongado, lo sucede María Tudor, es decir, hija de Enrique y de Catalina, ¿bien? Era la única hija que pudo tener Enrique, perdón, que tuvo con Catalina, y esta hija, ¿sí?, quiso restaurar la monarquía, perdón, en la monarquía el catolicismo, pero ya prácticamente los burgueses que se habían adueñado de los bienes de la iglesia, por temor a perder estos bienes y a que el catolicismo volviese otra vez a formar parte del reino, instan a que esta reina, ¿sí?, directamente no logre el poder o sus intenciones, ¿bien? Fallece María y la sucede Isabel, la cual era hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, que fue la esposa que forma parte de este matrimonio, del que generó el conflicto y la ruptura con el papado. Bien, Isabel directamente la podemos considerar como la que lleva adelante la ejecución directamente institucional o política del anglicanismo, ¿sí? Fue durante su gobierno donde se dictan las leyes, ¿sí?, o el nuevo catecismo anglicano, ¿bien? Recuerden ustedes que fue durante el gobierno de la propia reina Isabel donde se dan estos actos contra el imperio español, ya sea de piratería, de apoyar a los protestantes holandeses, recuerdan, chicas, en los trabajos anteriores,
también Isabel fue quien lucha contra Felipe II, ¿sí? El cual se había casado con María, ¿bien? Y le brinda este apoyo político, ¿bien? Isabel también persigue a los católicos irlandeses, una gran persecución de católicos en Irlanda, por eso aún hoy en día perdura la fe en Irlanda, es decir, esta fe se arraiga más aún en este pueblo irlandés. Bien, eh, dice Hilaire Belloc, ¿sí?, al final del texto que yo les voy a dejar adjunto, que más allá, este autor inglés sostiene que más allá de lo que la historia oficial cuenta, que el poder de la gran monarquía inglesa, o de lo que se jacta justamente, de haber considerado a Isabel como el máximo exponente de aquella monarquía fuerte, naciente y absoluta, esta reina, ¿sí?, que inclusive el territorio americano, de Estados Unidos, perdón, llamado Virginia, se lo coloca en nombre de esta reina, justamente porque quien dice que ella consagra su virginidad, es decir, al reino de Inglaterra. Bien. Hilaire Belloc, contrariamente, dice que lo que en realidad se dio durante el gobierno de la reina Isabel fue la instauración de un gobierno plutocrático, es decir, aquel poder del dinero, de aquellos pillos y bandoleros, dice justamente Belloc, que se apoderaron, bien, de los bienes de la iglesia y construyeron un imperio económico, ¿sí?, es decir, en un imperio apoyado en el dinero, en la usura, ¿sí?, de aquellos hombres que ya desde la época de Enrique VIII vinieron coartando el poder, ¿bien? Y se dio efectivamente esa penetración política, ¿sí?, de esta nueva clase burguesa capitalista, justamente durante el gobierno de Isabel. Bien, bueno, entonces la consigna sería la siguiente, ¿sí?, que realicen un texto expositivo, bien, en base a la clase de hoy, les voy a dejar el texto adjunto, y hagan un esquemita, ¿sí?, pequeño, contando la personalidad, ¿sí?, de Tomás Moro, ¿sí?, en esta película que yo les comenté, llamada Un hombre para la eternidad. Bueno, entonces sería el texto expositivo y un esquema en base a la película. Bueno, agradezco muchísimo su esfuerzo, felicito a quienes todas las que hayan cumplido con la tarea, estoy bastante contento por la participación, ¿sí?, pese a la dificultad que genera justamente este modo de clase. Bien, insto a quienes no se hayan puesto al día todavía a que se pongan al día, y agradezco muchísimo, ¿sí?, su participación. Desde ya, que tengan muy buenos días y muchísimas gracias. Hasta luego.